estudiante que ya se graduó de la licenciatura en física, que también es egresada del instituto Guadalupe Victoria de Ixmiquilpan. Entonces, pues muchas gracias y espero que sea, yo no pretendo que sea tan pretencioso como el señor director comentó, pero espero que al menos nos pasemos un rato agradable con esta plática, que no es del todo convencional en el sentido de lo que uno esperaría de una charla sobre ciencias o sobre física. De hecho, pues el título mismo por allí da a entender algunas cosas, ¿no? Que tiene que ver con actividades más bien de esparcimiento, que es ver el cine o ver la televisión. Entonces, allá me van a hacer el favor de apoyar compartiendo la presentación. Esta presentación consta de reproducir algunos videoclips, algunos fragmentos de video, y por eso mismo, para que haya menos dificultades técnicas, para que sea más fácil que se puedan ver los videos de forma adecuada, es que me van a apoyar con esa situación. Entonces, pues en cuanto nos pongan la presentación para que ya podamos ir entrando un poco en materia. Entonces, bueno, pues esa es la charla, incluso si nos la pueden poner gracias en pantalla completa, pues ese es el nombre de la charla. Como les decía, eh, ya hay varias versiones de esta charla. Esta idea surgió hace ya algunos años, porque les pongo brevemente en contexto. Bueno, yo soy Marcos Campos Nava, soy doctor en Ciencias en Física Educativa y trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo doy clases en el área académica de Matemáticas y Física. Entonces, pues mis colegas son matemáticos de formación, físicos de formación, es decir, científicos en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y algo que se tiene como que sobreentendido es que a las personas que se dedican a la ciencia, ¿no? Como decía el señor director, pues la física, la química, la biología, las matemáticas, ¿no? Las ciencias duras que se les llama, tenemos esa idea de que a las personas que se dedican a esto, pues no les interesa otra cosa. En otras palabras, pues esas personas ni siquiera ven televisión, ¿no? No perderían su tiempo viendo televisión, a menos que fueran tal vez problemas científicos, programas de televisión basados en ciencia, ¿no? Tal vez documentales científicos. Entonces de ahí surgió un poco la idea de considerar que no tanto como aprender ciencia, la versión original de la charla se llamaba Aprendiendo un poco de ciencia viendo televisión. Así se llamó por primera vez, e incluso algunos colegas me hacían la observación de que ellos no creían que eso sea posible, que no creían que uno pueda aprender ciencia mientras está viendo la televisión, a menos que sean documentales. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, de ahí un poco la pregunta, ¿no? Entonces, ¿se puede aprender ciencia viendo la televisión? Como que generalmente uno pensaría, pues tal vez viendo el mundo de Big Man, no sé si lo ubiquen, ustedes son bastante jóvenes, pero ahí está, esa imagen que se ve allí es alusiva a un programa de televisión muy conocido por ahí de la década de los años 90 del siglo pasado. Era un programa donde este personaje que se llama Big Man explicaba muchos conceptos de ciencia ahí en un laboratorio. Era un programa que pasaban todos los días en Canal 11 hace algunos años, aquí en México. Entonces, bueno, pues obviamente si uno piensa en algo así, diría, no, pues claro que se puede aprender al menos nociones básicas de ciencia viendo programas de contenido educativo. Pero en realidad esto va enfocado a otra cosa. Si pasamos la siguiente, por favor. Igual, ¿no? Es decir, uno pensaría, pues si veo el canal 11, el canal de la UNAM, el canal 22, pues ahí voy a aprender cosas de ciencia, tal vez. La siguiente, por favor. En realidad, lo que yo planteo es si se puede aprender ciencia, pues viendo programas que no son de contenido científico originalmente, o básicamente viendo lo que me gusta. Prenderle a la televisión por el puro gusto de querer ver una serie, una película, una caricatura,
y si pudiera yo, mientras me divierto viendo algún programa que me guste, aprender algo. La siguiente, por favor. Bueno, ya para entrar en materia, y como decía yo hace un rato, esta charla está pensada para reproducir algunos videoclips, algunos fragmentos de series de televisión, de cartoons, de películas. Y bueno, cuando esta charla se puede dar de manera presencial, le decía yo a la profesora Alejandra, pues que a mí me gusta dialogar con los estudiantes en ese momento y hacerles preguntas respecto a lo que ven. Pero bueno, entendiendo que en esta ocasión no es lo más adecuado, después de ver el video yo simplemente haré algunas observaciones. Empiezo con esta frase que se le atribuye a este personaje. Henry Poincaré fue un matemático muy importante, con muchas aportaciones a varias ramas de las matemáticas. Y bueno, a él se le atribuye esta frase, ¿no? Dice Henry Poincaré que la probabilidad es el nombre que le damos a nuestra ignorancia. Cuando no sabemos con certeza si algo va a ocurrir, hablamos en términos de probabilidades, ¿no? Como cuando nos preguntan, oye, hoy se ve muy soleado, al menos yo que estoy a algunos kilómetros de distancia de Ixmiquilpan, el cielo se ve soleado ahora, y si nos hacemos la pregunta, ¿será que al rato en la tarde va a llover? Pues la respuesta es no se sabe. Podemos ver los pronósticos del tiempo, ¿no? Podemos consultar en nuestro teléfono qué dice nuestra aplicación sobre el clima, de si al rato a las 2 o a las 3 de la tarde va a llover, y nos va a salir algún mensaje de que hay una probabilidad de que llueva, y tal vez la probabilidad sea alta o sea baja. Entonces, a eso se refería este matemático con que en el momento de no tener certeza de algo, hablamos en términos de probabilidades. La siguiente, por favor. Para ilustrar entonces esto, vamos a ver un fragmento de la temporada 21 del capítulo 24 de Los Simpson. Así empieza ese capítulo. Si reproducimos el video, por favor. Bueno, ahí no sé, yo no estoy escuchando audio, no sé los demás, pero no escuché el audio. Ahí está, ya lo estamos escuchando, ahí estaba desactivado, me parece. ¿Qué tal? Soy Blas Pascal, inventor de la teoría de la probabilidad. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrarte aquí? Excelente, yo diría. Mi amiga, la ardilla tonta, va a comprar un billete de lotería. Ardilla tonta, ¿cuál es tu probabilidad de ganar la lotería? No lo sé. Perdón. Bueno, es más probable que te atropelle un auto. O te caiga un rayo. O también que te asesine un conocido. Ardilla tonta. Si entendieras las probabilidades, jamás jugarías la lotería. Chicos, esa exhibición de ciencias me dijo lo estúpido que es jugar a la lotería. Oye, ¿no compraste nuestro billete? ¿Estás loco? No puedes ganar si no juegas. Es hora, enciéndanlo. 4 números de la suerte para 4 buenos amigos. Sí, siempre le apuesto al 3, el número de hermanos y hermanas que tengo en los Juegos del Hambre. 19 para mí, por el mejor año de mi vida, 1996. Mi número es el 22. No hay razón, solo 22. Y yo el 69. Porque la gente siempre se ríe cuando dices 69. Y nadie sabe por qué. Y los números ganadores son 3, 19, 22 y 69. No puede ser. ¡Ganamos! ¡Ganamos la lotería de Springfield! Son 200,000, 50,000 para cada uno. Bueno, espero que se haya escuchado. Algunos videos es muy importante no solo ver la imagen, sino que se escuche el audio, y este es uno de ellos. Bueno, como pueden ver, así empieza un capítulo de Los Simpson, y yo diría que de hecho tiene bastante relación con algo que ocurrió recientemente. Por ejemplo, recordarán que hace
cosa de semanas, hubo una rifa para un famoso avión y se vendieron billetes de lotería para la rifa del avión presidencial. ¿Le podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, uno se podría hacer una pregunta como esta, ¿no? Pues, ¿qué tan probable era? Pues ya, la rifa ya pasó, si no compraron boleto. Fíjense, una cosa que dijo Homero es matemáticamente correcta a la perfección. Él dice, cuando llega y dice que vio una exhibición de ciencias donde le explicaron lo absurdo que es jugar a la lotería, uno de sus amigos le pregunta, entonces no compraste nuestro boleto porque jugaban, era como una vaquita, ¿no? Se juntaban los 4, llenaban una boleta con números y pues si ganan se reparten el dinero entre los 4. Entonces cuando el amigo le pregunta a Homero, ¿no compraste entonces nuestro billete? Él contesta una gran verdad. Él dice, ¿estás loco? Si no compramos el billete no podemos ganar. Y Homero tiene toda la razón. Si ustedes no compraron boleto para la rifa del avión presidencial, en ese momento una cosa es segura, no se lo van a ganar. En cambio, si compran un boleto para la rifa del avión presidencial, o si lo hubieran comprado, en ese momento es probable que se lo ganen. No es seguro, es probable. Ahora, ¿qué tan probable? Pues depende de varias cosas. Por ejemplo, cuántos boletos se sacaron a la venta, cómo se genera el concurso mismo, ¿no? En este caso, en la rifa que se ve ahí en la caricatura de los Simpson, como pueden ver, empiezan a salir unas pelotitas con números. Y si salen los números que estas personas previamente eligieron, pues se hacen acreedores a 500,000 pesos o dólares, algo así dijeron. En nuestro caso, el que ganaba la rifa del avión presidencial se ganaba 20 millones de pesos. Algo curioso en ese fragmento de video es que cada uno explica por qué elige el número que elige. Y muchas veces las personas, cuando vamos a jugar juegos de azar, donde la probabilidad es algo fundamental, porque no sabemos qué va a ocurrir, cae dentro de ese terreno de la que hablaba Poincaré, de la ignorancia, creemos que hay cosas que nos pueden dar buena suerte. Por ejemplo, elegir ciertos números, ¿no? Y entonces alguien allí explica por qué eligió un número, por qué eligió otro, y las razones pueden parecer de lo más correctas, pero si se ponen a pensar, las razones pueden ser puras tonterías, pero las personas le atribuimos como que cierto poder de que si escojo un número que por ejemplo significa un número importante para mí porque es una fecha en la que me pasó algo importante o cosas por el estilo, uno considera que eso le trae suerte. Y en realidad las razones por las que uno elige los números de la lotería pueden ser de lo más absurdas, como las de los Simpson, y aún así se ganaron el premio mayor. Entonces, una cosa es segura, si no compran un boleto para la lotería, no se la van a sacar. Pero si se compran un boleto, como decía Blas Pascal, es más probable que les caiga un rayo o que los atropellen cuando van por la calle. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de cosas que no son probables. Cuando yo compro un billete para la lotería, es probable que gane, pero no es seguro. De hecho, es muy poco probable generalmente. En eso consiste el negocio. Pero hay cosas que sí son deterministas, hay cosas que sí se pueden saber. Fíjense que en esa frase que ahí puse, bueno, la frase me gusta, pero sobre todo no sé si algunos ubiquen a quién la dijo. La frase anterior les dije que era un matemático muy importante. Tyrion Lannister es un personaje de ficción, es un personaje de una serie muy famosa, recientemente se concluyó su última temporada, que se llama Juego de Tronos, basada en unos libros muy famosos, o Game of Thrones, una serie que ganó muchos premios y algunos consideran una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Fue de 8 temporadas y concluyó recientemente. Bueno, Tyrion Lannister es un personaje de Juego de Tronos, una persona muy inteligente. Él compensa sus capacidades físicas, él tiene enanismo, en términos muy llanos, si han visto la serie es el enanito, él es Tyrion Lannister, el hermano de los malos, de los reyes que son muy malos,
Y dice esta frase pues porque él está pensando en que es más importante ser inteligente para poder, por ejemplo, hacer una estrategia durante la guerra, que ser muy bueno con la espada en sí mismo. El siguiente video tiene que ver con la serie Juego de Tronos. Si le pasamos a la siguiente, por favor. Es apenas de la temporada 3. Así inicia el episodio 3 de la temporada 3 de Juego de Tronos. Por favor, adelante el video. Bueno, como pudieron ver, era un momento bastante solemne, de hecho. Es el funeral del padre de Lady Stark, uno de los personajes importantes en la serie. Y es un funeral de estos tipo vikingos, ¿no? Donde tienen que incinerar el cuerpo mientras va en esa barquita arrastrado por la corriente del río. Yo desde que vi esta escena, cuando vi por primera vez el capítulo, yo luego pensé, es que tenemos que discutir esto en clase, mis estudiantes y yo. Porque por un lado, hay dichos populares que a veces encierran mucha sabiduría, aunque sean dichos y no hechos científicos. Yo aquí diría que el dicho al que me puedo referir es uno que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? En este caso, el muchacho, el primer arquero que trata de incinerar el cuerpo del difunto lanzando flechas, pues a lo mejor es un guerrero que muy difícilmente perdería en batalla, pero si se fijan cómo le costó trabajo, de hecho no lo logró, hasta que llega esta persona de mayor edad, lo quita, y entonces aquí viene la parte científica y la parte que sí es determinista. Si nos ponemos a pensar por qué no le atinaba el primer arquero, hay una serie de factores allí importantes. A lo mejor uno pensaría, es que otra vez es algo aleatorio. Cuando lanzas una flecha, no sabes si le vas a atinar a un blanco, y menos si ese blanco o ese objeto al que le quieres dar está en movimiento. Entonces, en este caso, el objeto va en movimiento. Sería mucho más fácil si yo le quisiera disparar a algo que está quieto. Pero cuando el objeto se mueve, tengo que tomar en cuenta la velocidad del objeto que se mueve. Y obviamente tengo que tomar en cuenta la velocidad a la que yo disparo, en este caso la flecha. Pero no solo eso, finalmente el arquero más experimentado, el veterano que está tan confiado que lanza la flecha y se da la vuelta sabiendo que él sí le va a atinar, hace algo interesantísimo antes de lanzar la flecha. Observa unas banderas que están ondeando y en ese momento ajusta un poco la posición del arco y de la flecha por ende. Y así es como le atina. Esas cosas son muy sutiles, pero son muy importantes
y seguramente cualquier estudiante de preparatoria que ya llevó el primer curso de física es algo que más o menos entiende. Tiene que ver con una idea muy importante en la ciencia, que son los vectores, en física y en matemáticas. Entonces, en este caso, la velocidad a la que sale la flecha se puede representar por medio de un vector. La velocidad a la que se mueve esa barquita donde va el cuerpo del difunto también se puede representar como un vector. Y la velocidad del viento también se puede representar como un vector. Y finalmente esos vectores combinados pues tienen que dar como resultado caer en un cierto lugar en particular. Pero además, una cosa que es muy importante, el arquero ajustó algo que es el ángulo, levantó un poco más el arco. Cuando uno estudia este tipo de cosas ya con ecuaciones y con conceptos físicos, sabe que en el tiro parabólico, porque ese es el tema, es muy importante la velocidad de partida del proyectil, pero también el ángulo. Pero también es muy importante, si yo quiero golpear un objeto en movimiento, considerar la velocidad de ese objeto. Y también será muy importante si el proyectil que yo lance va a ser afectado, por ejemplo, por la velocidad del viento. Los físicos saben bien que si consideran todos los factores que están actuando, son capaces no de predecir, sino de determinar en dónde va a caer exactamente la flecha. Y ahí hay una gran diferencia entre jugar a la lotería y lanzar una flecha con un arco. Las leyes de la física sí me permiten saber exactamente en dónde va a caer la flecha y por ende saber si le va a pegar o no a la barca que lleva al difunto. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de flechas, me encontré con esta frase, yo creo que al personaje lo ubican, aunque no es más bien un concepto, ¿no? El actual Dalai Lama, pues no es el Dalai Lama que ha existido siempre y después va a haber un nuevo Dalai Lama. Pero el Dalai Lama actual dijo esta frase, según tengo entendido. Habló de flechas. Dice que la sabiduría es como una flecha, ¿no? La mente serena es el arco que la dispara. Me parece una frase interesante. Pero hablando de más flechas, como lo de la serie de Juego de Tronos, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí voy a reproducir, esto no es como tal un fragmento de la serie, es un promocional de una serie de televisión basada en superhéroes que se emitió en Estados Unidos por un canal que se llama CW, aquí en México los pasa Warner, el canal Warner, y en este caso es un crossover entre la serie de Arrow, de un superhéroe que así se llama, y un superhéroe que introdujeron ese año, en 2014, que se llama Flash, que seguramente la mayoría conoce. Reproduzcamos, por favor. Bueno, como les comentaba, pues es un promocional de estas dos series que en ese momento manejaba esta casa productora, basados en estos personajes de cómics, ¿no? De superhéroes, de ficción. Personajes que uno entiende que no existen en el mundo real. Pero que sin embargo, algo interesante es que el personaje el de la capucha, el arquero, que se conoce como Arrow, él es una persona común y corriente, pero se considera que es el mejor arquero del mundo, ¿no? Es decir, él es capaz de atinar con una flecha a cualquier objetivo. Y el otro, aunque ese ya no es alguien tan convencional, el superhéroe al que se le conoce como Flash, él tiene la capacidad de que es el hombre más veloz del planeta, ¿no? Corre a gran velocidad, como pudieron ver. Y yo igual, desde que vi el promo, algo que me llamó la atención fue
cómo Flash podía tomar con la mano sin ningún problema la flecha que lanzó Arrow. Y una de las cosas que me puse a pensar primero, y que los invito a pensar a ustedes, es ¿a qué velocidad saldrá disparada una flecha de un arco? ¿Será una velocidad pequeña? ¿Será grande? ¿Qué tan grande será? Por ejemplo, en el contexto de los vehículos en los que nos transportamos, pues un vehículo, un automotor, vaya, el carro en el que a lo mejor van a la escuela o cuando regresen en el que irán a la escuela, pues esos vehículos pueden viajar a velocidades de 100 kilómetros por hora, 120, ya una velocidad de 150 kilómetros por hora ya se considera una velocidad grande. ¿Cómo será una flecha comparada con un auto? ¿Será que la flecha viaja a mayor velocidad? Y lo otro, ¿será posible que una persona, que un ser humano, tome con la mano una flecha que va en movimiento? Algunas veces se llegó a comentar, aquí le estoy hablando de cosas muy en el pasado, se llegaba a comentar esto en la televisión, incluso en los noticieros cuando daban notas policíacas, se llegaba a decir esta frase. En el caso de las armas de fuego se decía, lo que mata no es la bala, lo que mata es la velocidad de la bala, ¿no? Y en el caso de una flecha uno pensaría en algo similar, es decir, la flecha a lo mejor puede herir de gravedad a una persona o incluso matarlo, pero no en sí misma la flecha, ¿no? Pues si ustedes toman la flecha y se la presionan sobre su mano, difícilmente se harían algún daño grave. Pero la velocidad de la flecha es la que ocasiona ese daño. Entonces debe ser una gran velocidad. Y sin embargo, pues uno pensaría que solo en la ficción y personajes como Superman podrían tal vez tomar con una mano una bala lanzada, o en este caso, una flecha disparada. Pero uno se pregunta, ¿será posible? Es decir, si realmente alguien como Flash, un ser humano común y corriente, se puede mover tan veloz, ¿será capaz de tomar una flecha con la mano o una bala con la mano? Pasemos a la siguiente, por favor. El siguiente video es un fragmento de una película que se llama, en español se traduce como Imparable. Es una película muy seria, de hecho es de estas películas que siempre dicen basada en hechos reales. Y entonces uno dice, está basada en hechos reales, pasó en la realidad. Los pongo rápido en contexto. Esta película trata sobre un tren que por algún error humano se echa a andar solo, sin que haya un maquinista, sin que haya un conductor. Entonces, pues digamos que encienden por error el tren empieza a avanzar sobre las vías y resulta que el tren es muy peligroso. Bueno, la carga que trae el tren es muy peligrosa, es algo que puede ocasionar un accidente muy grave y que mucha gente muera. Entonces, en la película, toda la trama de la película se basa en tratar de detener ese tren de manera que no ocasione un daño muy grande a las personas. Entonces, lo que vamos a ver es un fragmento breve de la película en el cual están tratando de implementar una estrategia para detener el tren, que es que alguien se suba a él y que pues ya dentro del tren lo pare. Por favor, adelante, lo reproducimos. ¿Estás seguro de lograrlo? Acércate a la locomotora. Tienes que llegar a un lado de ella. ¡Eso intento! ¡Acelera, acelera! ¡Acuérdate que no queda mucha vía! ¡Ahí está! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Luis! ¡Desaceleran a pasar! ¡Más despacio! ¡Vamos, Luis! ¡Atrás! ¡Rápido, Luis! ¡Anda! ¡No, cuidado! ¡No! Ahora sí, ¿qué carajos hacemos?
Ok, como pudieron apreciar, la estrategia era una estrategia muy simple. En una camioneta persigamos a la locomotora y cuando nos emparejemos con ella, alguien se sube y ya dentro de la locomotora pues aplicará los frenos o algo así. Pero tenían un tiempo determinado para hacerlo porque el tren iba a llegar a una bifurcación, como vieron, iba a entrar como por un túnel o algo así, y aparte el tren iba a empezar como que a ir cada vez más rápido, y ya esta estrategia no iba a funcionar. Entonces, algo que es muy característico, algo que me llama mucho la atención a mí de este video, es que la locomotora evidentemente se va moviendo a una gran velocidad, tal vez para nada comparada con la de una bala o con la de una flecha, pero es un hecho que va a gran velocidad. Y sin embargo, cuando la camioneta se logra emparejar con la locomotora, uno de los hombres logra tomar un tubo de la locomotora. Por unos instantes va tomando ese tubo con la intención de quererse subir, pero el hecho es que no lo logra y termina soltándose porque llegan a esa parte donde el tren ya se iba a meter como que por un túnel. Entonces, fíjense, esto es algo curioso porque yo hace rato preguntaba si un ser humano podría tomar una flecha con su mano, una flecha disparada con un arco o una bala disparada de una pistola. Y sin embargo aquí estamos viendo, claro, es una película, pero esto ya no es una película en el terreno de lo fantasioso o de la ficción, es más, está basada en hechos reales, dicen. Y vemos cómo una persona sujeta un objeto que va a gran velocidad, lo sujeta con su mano sin mayor problema. Entonces, ¿será que uno sí puede agarrar una bala o una flecha? ¿Y de qué dependerá? Si pensamos un poco, pues eso seguramente tiene que ver con la velocidad a la que va la locomotora, o la flecha, o la bala, y también la velocidad a la que vamos nosotros. Porque queda claro que yo no me voy a poner a la orilla de las vías y tratar de sujetar ese tubo de la locomotora yo en reposo mientras la locomotora pasa a un lado. Pero si yo voy correteando la locomotora en un auto, parece que sí puedo tomarla, porque la diferencia entre las velocidades de los dos objetos es cero, o dicho en otras palabras, van a la misma velocidad. Y si vamos a la misma velocidad, es como si estuviéramos, entre comillas, en reposo ambos. Bueno, pasemos al siguiente, por favor. Esto sí es algo más fantasioso, quiero aclarar. Esto es de la película Blade, Cazador de Vampiros, antes de todas estas películas de superhéroes relativamente recientes de los Avengers y todos estos superhéroes. Hubo otras películas y esta es una de ellas. Blade es un personaje de la compañía Marvel, como los Avengers, y es un mitad hombre, mitad vampiro, y una de las cosas que hace es cazar vampiros. Entonces, hubo una trilogía de películas de Blade, Cazador de Vampiros. Esta es una escena de la primera, que es donde un montón de vampiros, una horda de vampiros viene correteando a Blade y a una muchacha que él quiere salvar. Reproduzcámoslo, por favor. Bueno, cuando en 1998 yo vi esta película de superhéroes, mucho antes, yo creo que incluso de que nacieran ustedes, a mí me sorprendió esta escena, porque como pueden ver, cuando Blade Blade es el personaje bueno, digamos, el héroe, cuando ve que ya son muchos sus enemigos y no va a poder, toma la decisión de sujetar con su brazo un tubo, en este caso del subterráneo, del tren subterráneo del metro, y así huir de sus enemigos. Me llamó mucho la atención porque aunque evidentemente Blade es un personaje ficticio, no es un humano común y corriente, les digo que en sus historias él es mitad vampiro, mitad ser humano, por lo tanto tiene
digamos que habilidades sobrenaturales, uno se pone a pensar, serás muy superhumano o serás muy mitad vampiro, pero ¿será posible que tomes tú en reposo, tú quieto, tomes con la mano un objeto, en este caso te agarres de un tren subterráneo que seguramente viene a cientos de kilómetros por hora y no te pase absolutamente nada? Yo creo que es muy cuestionable porque además de superhumano, tendría que ser de un material prácticamente indestructible, cosa que no es Blade. Blade puede tener muchas habilidades, pero no es indestructible. De hecho, es tan fácil de herirlo como cualquier otro humano. Pero bueno, esto es para contrastar lo del video anterior, ¿no? Si voy a la misma velocidad que el subterráneo, probablemente no haya problema en agarrarme de él y no tengo que tener ningún superpoder para hacerlo. Porque aquí hay un juego de velocidades. La velocidad del objeto y la velocidad de la persona que quiere subirse al objeto o que quiere tomar el objeto. En términos de lo que se dice en física, estamos hablando de velocidades relativas. Por ejemplo, la velocidad de Blade en reposo relativa al tren subterráneo es muy grande porque la velocidad de Blade es cero, él está en reposo. Y entonces su velocidad respecto al tren es muy grande. En cambio, en la escena de los que van correteando la locomotora, como la camioneta va prácticamente a la misma velocidad que el tren o la locomotora, la velocidad relativa es prácticamente cero. Y por eso podían intentar la estrategia de subirse. Bueno, la siguiente, por favor. Uno se pone a pensar, ok, estás hablando de tomar objetos que viajan a gran velocidad. Pero, por ejemplo, algo que uno habrá notado en sus experiencias cotidianas es que querer, por ejemplo, no hablemos de matar, porque quién sabe si eso sea adecuado, de matar insectos, pero querer sujetar un insecto, por ejemplo, hay una película muy famosa, de esa no puse videos en esta charla, pero hay una película muy famosa donde un japonés trata de agarrar moscas con unos palillos, y dice que el día que sea capaz de agarrar una mosca con los palillos, va a ser capaz de cualquier cosa, porque da a entender que es dificilísimo poder atrapar a un insecto. Entonces, ¿qué ocurre con los insectos? ¿Por qué será tan difícil atraparlos? Pasemos a la siguiente, por favor. Este es un pedacito de una película que en español se llamó El Reino Oculto, su nombre original es Epic, es una película de animación en 3D en un mundo de fantasía. Se supone que hay un mundo como de hadas y de ese tipo de personajes de fantasía, pero son seres microscópicos prácticamente. Los seres humanos por eso no los perciben, por ser tan pequeños. Entonces, parte de la trama es que un ser humano normal, por alguna razón se vuelve del tamaño de estos seres y entonces ya puede interactuar con ellos. Y a la persona que le pasa esto, es una muchacha que es la hija de un científico que toda la vida ha creído que estos seres existen y lo ha querido comprobar, pero no ha encontrado cómo, porque él siempre ha tratado como que de atraparlos y no ha podido. Entonces, reproducimos, por favor. Esta es la casa de ese tío. Los pisoteadores suelen llegar y marcharse, pero este es incansable. Espera, ¿pisoteadores? Sí, son iguales a nosotros, pero grandes, torpes y lentos. Siempre pisoteándolo todo. Pisoteadores. Es mi padre. También soy una pisoteadora. ¿Y de repente encogiste o qué? Pues sí. ¿Eso es cierto? Ha sido un día muy duro para todos. ¡Oh! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Papá, por favor, mira aquí! Oh, sí. Nada de cariñitos. Bueno, igual, cuando vi esta película, por ahí del año 2013, me llamó mucho la atención en varias partes, no solo esta, pero en esta, por ejemplo, a los humanos, estos seres les llaman pisoteadores y dicen que todo pisan y todo destruyen, pero les dicen que son también muy torpes y muy lentos. Esto atribuido a su gran tamaño, y como pueden ver, para estos seres diminutos, nosotros, digamos, a nuestra escala, nuestro tamaño que tenemos como seres humanos, nos movemos como tortugas, ¿no? Nos movemos lentamente,
nuestros movimientos para ellos son sumamente predecibles. ¿Será que por eso para tratar de atrapar una mosca se requiere de mucha paciencia y de ser un maestro de karate japonés? Porque parece una misión bastante difícil. Pareciera que un insecto, a pesar de tener un intelecto nulo prácticamente comparado con nosotros, predice lo que vamos a hacer. Es decir, para un insecto pareciera que nos movemos tan lento que nosotros estamos apenas moviendo la mano para atraparlo y el insecto ya se quitó y ni nos enteramos, ¿no? Hasta que abrimos la mano, literal, quien no ha querido atrapar un mosquito, le hace así y termina abriendo la mano a ver si lo atrapó y pues, la sorpresa es que quién sabe en dónde anda. Y la pregunta es si esto tendrá que ver con el tamaño. Es decir, realmente para seres diminutos como ellos, nosotros seríamos sumamente lentos, o si viviéramos en una tierra de gigantes donde nosotros fuéramos esos seres diminutos, nosotros seríamos muy ágiles, seríamos, para nosotros ellos serían seres muy lentos. Fíjense que esto a lo mejor tiene que ver con algo que se conoce muy bien en la ciencia, en la física, y que se platica en el primer curso de física de preparatoria, algo que se llaman leyes de Newton. Por allí una de ellas, la segunda ley, en términos muy llanos, dice que la aceleración de algo, la aceleración que lleve un objeto, es proporcional a la fuerza que lo mueve, que lo hizo moverse, o sobre todo cambiar de estado, e inversamente proporcional a la masa. Y el inversamente proporcional es importante, es decir, esa segunda ley se puede entender como, mientras más grande sea la fuerza, más es la aceleración que se produce, y suena bastante sensato. Pero también dice que mientras más grande sea la masa, más pequeña es la aceleración que se produce. Y viceversa, es decir, si la masa es pequeña, la aceleración que se produce puede ser muy grande. Probablemente ustedes han escuchado que los físicos, estas personas muy peculiares, suelen hacer experimentos muy curiosos. Uno de los experimentos que hacen es tomar objetos, bueno, por decirles así, partículas subatómicas se llama, y en experimentos hay algo que se llama el gran acelerador de partículas, ¿no? Hay experimentos donde hacen que se muevan a velocidades tan grandes que estas partículas prácticamente pueden alcanzar la velocidad de la luz. Y uno se pregunta, bueno, si eso lo puede hacer un acelerador de partículas, ¿por qué no metemos una pelota y la aceleramos también a la velocidad de la luz? ¿O por qué no metemos una bala y fabricamos un arma que lance balas a la velocidad de la luz? O tal vez no a la velocidad de la luz, pero mucho más grande. Y nos terminamos dando cuenta que estas partículas se pueden acelerar a velocidades tan grandes por su diminuta masa. En cambio, un objeto con una gran masa, pues es mucho más difícil hacer que cambie su estado de movimiento, que es lo que mide la aceleración. La siguiente, por favor. De hecho, esto casi siempre pasa con la plática. Tal vez después de este video, ya casi tenga yo que cerrar, aunque había otras láminas por el tiempo. Entonces la pregunta, esta la hago yo, esto no es una frase que haya dicho alguien famoso, me hago yo esta pregunta después de ver estos programas. ¿Será que mientras más rápido me muevo, más lento es todo lo demás? La siguiente, por favor. Esta es una escena de una de mis películas de superhéroes preferidas del universo de Marvel Studios, X-Men Días del Futuro Pasado, de 2015, y el personaje al que vamos a ver es Quicksilver, que es el análogo a Flash, pero en el universo de Marvel. Reproducimos, por favor. First thing that I'd like to do is save every day till eternity passes away. Just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd say
Bueno, como se puede ver en esta escena de la película de Días del Futuro Pasado, Quicksilver es el velocista en ese universo, es el ser humano más rápido que se puede mover. Y entonces, como puede notar, él se mueve tan rápido que aplica eso que decíamos hace rato. Se mueve tan veloz que él puede agarrar una bala y la mueve con los dedos, ¿no? La cambia de posición. Puede hacer un montón de cosas en cuestiones de menos de un segundo que todos los demás no perciben. Claro que en estos términos, yo nada más lo dejo como una pregunta, ¿qué tendría que ver aquí, por ejemplo, ya estas ideas un tanto sofisticadas de la física como la teoría de la relatividad? Y fíjense, cuando esto es presencial, en alguna plática donde puse este video con alumnos como ustedes, pero estábamos presencialmente, alguien me hizo un comentario bien interesante, dijo, algo está mal en esa escena. Y yo decía, bueno, pues lo que está mal es que no existen los superhéroes, me va a decir o algo así. Y me dice, no, algo está mal. Quicksilver es más veloz que el sonido. Entonces, ¿por qué se pone audífonos? Este velocista, esa característica que tiene es que cuando va a correr a super velocidad, se pone unos audífonos como que para escuchar música. Y él decía, si Quicksilver es más rápido que el sonido, ¿para qué se pone unos audífonos? Vean qué cosas tan interesantes puede uno reflexionar cuando está viendo una película de superhéroes para divertirse, pero pues tiene la intención de reflexionar sobre un poco de hechos científicos. Bueno, para no pasarnos con el tiempo, les digo que nos vamos a brincar tal vez algunas cosas. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta la omitimos, es sobre una película muy bonita que se llama La vida de Pi, o en español le pusieron Una aventura extraordinaria. Yo creo que sí estaría bien ponerlo. Pasamos al siguiente. Esto es algo vintage, como decía. Es una caricatura. Yo era niño cuando la pasaban, imagínense, en el año 86. Se llama Silverhawks, en español Los Halcones Galácticos. La reproducimos, por favor, y les pongo en contexto después. Váyanse a casa, halcones galácticos. Bien, niño. Ve allá de inmediato. Arresta a quien quiera que esté haciendo eso. Y arréstalo ahora. Vaya, el niño de cobre es quien viene por mí. Lo haré rabiar antes de que me arreste. ¿Qué te parece mi proyectil, halcón galáctico? Atrápame si puedes, niño. Ok, les podría poner un contexto mucho más amplio, pero repito, por cuestiones de tiempo solo les diré que estos halcones galácticos viven en un planeta que se llama Halconia, y en la serie se considera un planeta en algún sistema solar o en alguna galaxia. De hecho, la galaxia se llama la galaxia de Limbo. Es decir, bueno, para resumidas cuentas, esta serie tenía incluso como asesores a científicos, asesores para los guionistas y todo ese rollo. Sin embargo, en esta escena pasa algo bien curioso. Obviamente, el personaje que es un niño como metálico, el niño de cobre es el bueno, el otro tipo de cabellos punks es el malo, y en su pelea, que es en el espacio exterior, es decir, como vieron, el niño tiene que salir en una nave de su planeta, de Halconia. Están en el espacio exterior de esta galaxia. Y para detenerlo, le lanza un disco a los cohetes propulsores que trae el malo en la espalda, bloquea los cohetes propulsores, y entonces el malo se llama el Amo del Tiempo,
el Time Master, empieza a caer. Y entonces yo cuando vi, tal vez no la primera vez, ahí sí tuvo que pasar algo de tiempo. Cuando vi a lo mejor tiempo después este capítulo de los halcones galácticos, de inmediato dije, pues, ¿qué características tendrá la galaxia de Limbo donde ellos viven? ¿O por qué será que estando ellos en el espacio exterior peleando, el amo del tiempo empezó a caer? O sea, literal empezó a caer en el espacio exterior. ¿Es que acaso algo puede caer en el espacio exterior? ¿O por qué las cosas caen, no? Sería lo primero. ¿Por qué si yo tomo un objeto con la mano y lo suelto, cae? ¿Y por qué he visto escenas donde a lo mejor en la luna el objeto también cae, pero mucho más lento? O en los simuladores donde se genera una sensación de cero gravedad, o ya incluso en estaciones espaciales en el espacio exterior, sueltan algo y no se cae. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué el amo del tiempo cayó? La siguiente, por favor. Y entonces aquí van a aparecer unos textos. Pues, ¿será que en el espacio hay una arriba y una abajo? ¿O eso no ocurre en el espacio exterior? Y si estamos en el espacio, y si estamos en la Tierra, o sea, ya que hablamos de arriba o abajo, a mí me queda claro que para mí el arriba es así, miren. Señalo sobre mi cabeza y eso es arriba, y señalo hacia mis pies y eso es abajo. Pero le damos otro para que aparezca el siguiente. Oigan, pero ¿y la gente que vive en Australia o la que vive en el Ecuador? ¿Para ellos el arriba y el abajo es lo mismo que para nosotros? Entonces tiene sentido hacerse este tipo de preguntas, ¿no? De algo tan simple como ver que en una caricatura una persona que estaba en el espacio exterior se dejó de propulsar con una fuerza y empezó a caer. Y bueno, ahora sí, ya prácticamente para cerrar, le avanzamos, por favor. Le avanzamos, nos brincamos esto que es sobre las leyes de la termodinámica y cerramos con esta, el anterior, por favor. Solo doy la referencia, pues es la serie de humor muy ácido que es American Dad del 2005, lo reproducimos para terminar. Dale, Smith para ¿Puedo diácono. decirte algo personal? Desde luego, yo te conté que dejé mi ropa interior en Disneylandia. Practico gimnasia porque mis padres me obligan. Todo lo que hago es practicar. De hecho, eres el único muchacho con quien he pasado algún tiempo. Me agrada eso. ¡Wow! Segunda base. Betsy White, no tomes a nadie de las manos. Eso lleva a besarse y a un embarazo. Ven acá. Toqué su mano. Su mano tocó su boobie. Por propiedad transitiva, toqué una boobie. El álgebra es increíble. Bueno, a mí me encanta la lógica de este muchacho, ¿no? De este personaje. Aplica el álgebra en esta situación y es que realmente tiene razón. Si le pasamos a la siguiente, por favor. En álgebra y en muchos otros, de hecho, una propiedad muy parecida aparece en la termodinámica, por eso el video que nos brincamos. La ley cero de la termodinámica es prácticamente la propiedad transitiva del álgebra. Esta es la propiedad transitiva, ¿no? Donde si A es igual a B y B es igual a C, concluimos que A es igual a C. Entonces, el muchacho aplica la propiedad transitiva de una forma bien peculiar, ¿no? Ya tiene algo que contarle a sus amigos al otro día, que le tocó la boobie a una muchacha, pero por propiedad transitiva, porque él en realidad le agarró la mano con la que ella luego se toca algún seno, ¿no? Alguno de sus senos. Entonces, está genial como este muchacho le encuentra al álgebra una forma de aplicar la propiedad transitiva a su favor. Y entonces, ahora sí, la que sigue, para terminar, nada más recordemos que la propiedad transitiva no aplica siempre. Veamos, no un video, una imagen, la que sigue. Alusiva a una serie que anduvo de moda hace como 2 años, ya viene la segunda temporada. Es una serie de televisión sobre un cantante muy conocido, Luis Miguel. En esa serie se ve que hay un personaje que se llama Roberto, de hecho es un actor. Roberto es amigo de Luis Miguel. Y entonces, si yo quiero aplicar la propiedad transitiva, puedo decir lo siguiente. Si yo soy amigo de Roberto y Roberto es amigo de Luis Miguel, entonces yo soy amigo de Luis Miguel. Pero le damos, por favor, a lo que sigue. Pero no olvidemos, la propiedad transitiva no aplica a este tipo de aspectos. Entonces, en realidad, pues la propiedad transitiva la aplicó mal este niño, ¿no? En el caso de decir que le tocó un seno a la muchacha. Y bueno, muchachos, el tiempo es corto, ya terminamos justo a tiempo. Eso sería todo, ya la última lámina es nada más para despedirnos. Muchas gracias por su atención.
quiero nada más terminar diciendo, la intención de este tipo de charlas siempre es el pensar que cuando uno tiene una actitud crítica y reflexiva, a lo mejor no va a aprender a desarrollar binomios al cuadrado viendo los halcones galácticos, o a lo mejor no va a aprender las leyes de Newton viendo una película de superhéroes, pero cuando uno tiene una actitud crítica, reflexiva, y tiene esta como que vocación científica, incluso cuando está viendo programas solo para divertirse, para esparcirse, puede empezar a tener un cierto acercamiento a la ciencia. Si les interesan más estos temas, como lo dije al inicio y lo reitero, yo trabajo en el área académica de matemáticas y física de la universidad, estamos en Pachuca, obviamente, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y ahí tenemos la carrera, la licenciatura en física y tecnología avanzada. Si a alguien le interesan este tipo de temas y quisiera ahondar, tal vez saliendo, tal vez egresando de preparatoria, como algunos estudiantes de este colegio decidieron, la licenciatura en física podría ser una opción para ustedes. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias y los dejo con las autoridades. Muchas gracias, doctor. Gracias a los jóvenes de la carrera de física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que nos acompañaron en esta plática. No sé si todavía sigue aquí en la sala Jorge. Jorge egresó hace 2 años de aquí de la escuela. Vi que entró Jorge Quiterio, aquí te veo todavía. Jorge egresó hace 2 años, fue alumno de esta institución y ahora es alumno